La historia de un hombre que supo ganarse la confianza de los paramilitares que estaban posicionados en el Bajo Cauca antioqueño. Estoy hablando exactamente del bloque Mineros, quien era liderado por el ex jefe paramilitar Cuco Banoy. La historia que les voy a contar es sobre un hombre que supo, como ya dijimos anteriormente, ganarse la confianza de los paramilitares y con ello a su líder principal, Ramiro Banoy. Un hombre campesino, humilde, trabajador, y muy buen jefe o patrón como se dice en su argot, con sus empleados. Estoy hablando del señor Freddy Hernán Berrío Torres. Berrío Torres en sus años pasados trabajó como arriero siendo un hombre humilde que no tenía nada que ver con problemas ni nada que estuviese involucrado con temas de tráfico de drogas. Muchos años después emigró y llegó a la zona del Bajo Cauca antioqueño. Se radicó en la Caucana, que es corregimiento del municipio de Tarazá y que también era un fortín de los paramilitares que lideraba Cuco Banoy. Allí comenzó a entablar negocios con estos paramilitares y también con algunos coqueros que se conocían en la región y que eran también campesinos. Estos campesinos junto con Freddy Berrío, o el Gordo Berrío como se le conocía en la zona, comenzarían a sembrar la mata de coca más adelante, pues todavía no poseían tal riqueza. Estos señores labriegos hacían parte de la iniciativa del bloque Mineros de acrecentar los cultivos ilegales para el tráfico de drogas y el lavado de dinero de esta misma. Con el tiempo se dio a conocer el Gordo Berrío y comenzó a tener un poco de cancha, como dijimos, en el negocio de la coca, y comenzó a trabajar constantemente. Empezó a vender cocales pequeños que él mismo los administraba constantemente, sin dejar de lado el trabajo como arriero. Con el tiempo sus cocales se empezaron a maximizar, entonces dejó el trabajo de la arriería y comenzó a dedicarse de lleno a sus cultivos de coca. Cuando con el tiempo se fueron acrecentando estos mismos, el Gordo Berrío fue adquiriendo más valor y adquiriendo propiedades, como cabinas telefónicas y algunos negocios de abarrotes en la región, y a tener su propia y extensa finca a las afueras de la Caucana y también su costoso vehículo. De repente Berrío pudo llegar y entablar por medio de un paramilitar amigo suyo, directamente negocios con el ex líder paramilitar Ramiro Banoy Murillo, de tal manera que llegó a convertirse en uno de sus empleados y socios en el tema del tráfico de drogas, ganándose toda la confianza de Banoy, tanto así, que el Gordo Berrío y sus trabajadores podían portar armas con toda tranquilidad, pues tenían todo el permiso del ex jefe paramilitar. El Gordo Berrío se convirtió en amigo de Banoy, tanto que a pesar de la cantidad de hombres que custodiaban al jefe paramilitar, Berrío entraba a sus anchas a hacer negocios directamente con él. El Gordo Berrío se transformó en uno de los principales hombres en el manejo de la compra de base de coca en la Caucana. El negocio era de tal magnitud, que cada 2 o 3 meses recibía de 1.000 millones a 2.000 millones de pesos, para la compra de la base de coca, y cuando los paramilitares se demoraban para traer el dinero de la coca procesada al corregimiento La Caucana, entonces Berrío prestaba de su dinero a los demás compradores que habían en el pueblo, por ejemplo, a Jorge Tarro, a Pedro Moco, a El Peludo, a Piojo, a Carvajal, a Elkin Marrano, entre otros. Este negocio de la base de coca se manejaba de esta manera: por 1 gramo se pagaban 2.100 pesos, eso significa que por 1 kilo el jefe paramilitar Banoy la pagaba a 2.100.000 pesos, mientras que por fuera narcotraficantes individuales la pagaban a 700 u 800.000 pesos de más. El negocio era demasiado grande, pero la regla que tenía Ramiro Banoy era que a nadie más se le podía vender la base de coca, solamente a ellos como paramilitares, porque ellos mismos la procesaban. Y quien no respetara esta orden lo pagaba con su sangre. Muchos coqueros no acataban esta orden impuesta por los paramilitares al mando de Cuco Banoy, y a muchos se le castigaron severamente desterrándolos del pueblo o en otros casos asesinándolos y tirándolos a la deriva, como llegó a pasar en muchas ocasiones. Y parece que el Gordo Berrío tampoco era la excepción a esto. Se contactó con un narcotraficante de Medellín apodado como Mao Molina, para mandar droga desde la Caucana directamente hacia esta ciudad. También se contactó con otro narcotraficante, el cual no se le conoce el nombre, pero que iba y la recogía directamente a Caucasia. El Gordo Berrío junto con su hermano Hugo Berrío, comenzaron a sacar cantidades de droga para estas 2 regiones, en especial hacia Medellín, hasta que en un punto de Caucasia, junto al puente principal, incautaron un camión con 80 kilos de base de coca camuflados dentro del vehículo, y antes de darle muerte al conductor dijo que esa droga le pertenecía a Freddy Berrío, lo cual desató la ira del ex jefe paramilitar Cuco Banoy, que lo consideró como un acto de traición, dándole
un plazo perentorio para que cancelara 460 millones de pesos como multa por sacar droga a sus espaldas. Berrío no canceló esa multa, y lo que hizo fue mandar a 7 sicarios desde Medellín donde se escondía para asesinar al jefe paramilitar, pero esto fue imposible porque los que custodiaban a Banoy eran aproximadamente 30 hombres armados y entrenados, sin contar que en toda la región habían paramilitares bajo su mando. Los hombres enviados por Berrío aparecieron muertos y tirados a la deriva con signos de tortura en sus rostros, pies y manos. Este sería el detonante para que Banoy ordenara a la oficina de Envigado que lo buscaran inmediatamente, dejándole un comunicado a Berrío en donde le decía: «Conmigo no se juega». Entonces los paramilitares comenzaron a atacar a sus empleados, a secuestrarlos y a torturarlos. Los que no cogían se volaban, por ejemplo los trabajadores que tenía en el granero Calidad, y en la gasolinera principal del pueblo, que también era de Berrío, y en donde permanecían el Chavo, Bustamante, y el Cucho. También asesinaron a sus 2 conductores de confianza que eran Diego Barrientos y Norbey Diosa Chica, también a Fabio León junto con otros 3 más en un supermercado de Caucasia que era de su propiedad. Y fue así como esta guerra se convirtió en una matanza de 11 personas hasta llegar a Freddy Berrío. A esta ola de violencia que desató esta guerra, se le conoce como la masacre de Parques del Estadio, la cual se dio en la ciudad de Medellín junto al edificio de la 4ª Brigada del Ejército, en donde Ramiro Banoy pagó 500 millones de pesos a Don Berna por la cabeza de Freddy Berrío, y puesto que Berrío era el hombre más buscado en el año 2003 y el año 2004 en Medellín, la oficina de Envigado se puso a disposición de Banoy para matarlo. Recordemos que después de Don Berna, el segundo hombre al mando de la oficina de Envigado era Banoy, el cual en alianzas con el ejército de la 4ª Brigada, asesinaron a Freddy Berrío y a otros 3 hombres, haciéndolos pasar por guerrilleros en un supuesto atentado contra la 4ª Brigada. Y como dijimos anteriormente, Freddy Berrío nunca fue paramilitar, pero sí hombre de negocios y de confianza de Ramiro Banoy. Después del asesinato de Berrío y la extradición de Banoy a los Estados Unidos, la Caucana no volvió a ser la misma. Llegaron los paisas, los urabeños y los rastrojos a querer retomar el negocio de la coca, pero lo que hicieron fue desatar otra ola de violencia en todo el Bajo Cauca antioqueño, contra alias Don Mario, quien codiciaba las zonas que dejó libres Ramiro Banoy para la expansión de sus grupos de autodefensas gaitanistas. Esto obligó a Banoy a entregar caletas con dinero, ganado, haciendas, supermercados que eran de su propiedad y que también eran un botín de guerra que en gran parte le había quitado al gordo Berrío, cuando le pidió la multa de los 460 millones, a los que Berrío se negó a pagar.